Sobre poca gente en el mundo se ha hablado y escrito tanto como de Jesús de Nazaret. Pero asombrosamente lo que se ha escrito solo cubre unos pocos años de su vida. ¿Por qué desapareció la crónica de la mayor parte de la vida de Jesús? Si es que así fue. Es un error pensar que no existe otra información creíble acerca de Jesús afuera de la Biblia. De hecho, hay muchísima información acerca de Cristo y su vida. De acuerdo con una de las tradiciones coptas, cuando el niño Jesús tenía alrededor de un año, sintió sed. Se paró sobre una piedra, la aplastó y de ella salió agua y dejó una huella. La conservan en Egipto hasta hoy. La clave para comprender la tradición de Jesús en Inglaterra fue, de hecho, José de Arimatea. Las ruinas de la abadía de Glastonbury, que aún siguen de pie, brindan la conexión más fuerte entre historia y leyenda. Se cree que las ruinas están sobre la pequeña casa de barro y pajas que Jesús y su tío José construyeron. Los cimientos de esa iglesia pudieron haber sido construidos por el propio Jesús. ¿Es posible que una investigación acerca de los llamados años perdidos revele que Jesús fue un maestro o un alumno? Si los años perdidos están en realidad perdidos, ¿a qué se debe esto? ¿Ocurrió algo durante esos años que podría haber cambiado la naturaleza esencial del cristianismo? La Santa Biblia, el canon autorizado de la Iglesia cristiana, fue creada en un período de varios cientos de años por papas y concilios, que en el proceso eliminaron 40 libros, los cuales en un momento iban a ser considerados bíblicos para un grupo cristiano u otro. ¿Por qué se eliminaron estos libros? ¿A dónde fueron? Y lo más importante, ¿qué había en ellos? Lamentablemente quizás nunca lo sepamos. Lo que sea que fueran estas escrituras, se perdieron en la antigüedad o fueron destruidas. Sin embargo, sabemos que muchas existieron porque la propia Biblia hace referencia a ellas. Debemos recordar que las historias de Jesús fueron escritas por los eruditos sin fe, quienes no creían en Jesús, o por miembros de la iglesia que estaban bajo una gran presión por conformar. Hoy, los descubrimientos son muchos y buscan encajar en las brechas que aún existen. Jesús afectó profundamente incontables culturas y tradiciones, aunque nunca realmente se le dio crédito por ello. Nuestras narraciones bíblicas son mínimas comparadas con el verdadero volumen de las palabras de Cristo y las de sus apóstoles. Unos pocos versículos describen a José y María llevando al niño Jesús de 8 días al templo, de acuerdo con la tradición judía, donde Simeón y la profetisa Ana lo reconocen como el Cristo divino. Y se lo vuelve a mencionar otra vez en el templo a los 12 años, cuando impresionó a los doctores de la ley. Pero hasta el comienzo de su ministerio a los 30 años, esa es toda la información que tenemos en el canon oficial sobre el hombre llamado Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué las Escrituras no hablan sobre dónde estaba, qué hacía y qué pudo haber enseñado? Seguramente estos pequeños eventos no son las únicas cosas de verdadera importancia en la vida del hombre, que es adorado en todo el mundo como el Hijo de Dios. Para los judíos de esa época, presentar a un niño primogénito para ser santificado por el Señor era un acto que requería la Biblia. Y cuando José y María llevaron a Jesús al templo, por ese motivo tomó aún más importancia. El Espíritu Santo condujo a un hombre llamado Simeón ese día al templo. Le había prometido que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Cuando vio al niño Jesús, lo tomó en sus brazos y atestiguó la divinidad de Jesús. La profetisa Ana también estaba allí y reconoció al niño como el que traería la redención a Jerusalén. Reconocer la naturaleza divina de su vida. Este es un acontecimiento de suma importancia. Pero si su naturaleza divina se confirmó virtualmente desde el nacimiento, ¿no habrían notables manifestaciones de esa divinidad a lo largo de su juventud? Las Sagradas Escrituras llenan solo el primero de varios enigmáticos espacios en blanco en la vida de Jesús. Lucas nos dice que la familia volvió a Galilea y a su hogar en Nazaret. Pero si los eruditos no se equivocan, los Reyes Magos aún no habían llegado para alabar al niño y entregarle sus obsequios. Mateo hace un relato de la Natividad y Lucas hace otro. En ese período entre los dos hechos, vemos que José bien pudo haber vuelto a Nazaret a recoger sus pertenencias y luego regresar a Belén y establecer su hogar allí. Es posible que José incluso haya tenido una propiedad. La Biblia nos dice que cuando los Reyes Magos llegaron a la casa,
vieron al niño y a su madre María, se arrodillaron ante él y lo alabaron. Luego del nacimiento de Jesús, los eruditos sugieren que hubo un período de unos 15 meses, o quizás 2 años, en los que José y María volvieron a Galilea y luego regresaron a Belén. Cuando los reyes magos le preguntaron a Herodes dónde estaba el rey de los judíos, eso debió enfurecer al ya paranoico rey, quien ordenó la vil matanza de los inocentes. Pero José fue advertido en un sueño y se llevó al niño a Egipto. Una vez más hay un importante espacio vacío en el texto. Solo relata que huyeron a Egipto y que cuando Herodes murió, el ángel le dijo a José que ya podían regresar. Toda la infancia de Jesús está en blanco. ¿O acaso no? En el año 2000, la Iglesia Copta Egipcia celebró el aniversario de la llegada de María, José y Jesús a Egipto. La tradición copta cristiana dice que la Sagrada Familia llegó a Egipto el 1 de junio del año 0 después de Cristo y permaneció allí durante 3 años y 11 meses. Durante 2000 años la Iglesia Copta Cristiana Egipcia ha conservado una fiel creencia en la historia de Jesús en Egipto. Y hasta la actualidad muchas paradas del viaje de María, José y el niño están marcadas con altares e iglesias, y en algunos casos por ruinas, una de las cuales fue hallada en 1984 en Saqa, Egipto, cuando unos hombres que trabajaban en una cloaca descubrieron una piedra blancuzca común y corriente, excepto por una mancha marrón del tamaño de la huella del pie de un niño. Semanas después, la Iglesia Copta Ortodoxa de Egipto proclamó que la mancha marrón era la huella del pie de Jesús. De acuerdo con una de las tradiciones coptas, cuando el niño Jesús tenía alrededor de 1 año, sintió sed. Se paró sobre una piedra, la aplastó y de ella salió agua y dejó una huella. La conservan en Egipto hasta hoy. Cada iglesia cristiana del mundo apoya la idea de que la Sagrada Familia visitó Egipto, pero solo la Iglesia Copta tiene un itinerario fijo y milagros asociados. Los sacerdotes coptas habrían sido formados en las antiguas escrituras conocidas como jeroglíficos, las que tenían relatos detallados de las obras de Jesús. Desafortunadamente, la mayoría de esto estaba en desacuerdo con la Biblia. ¿Pudo este niño, apenas capaz de caminar, ser consciente de su propia divinidad? Mateo no brinda detalles y San Marcos, quien llevó el cristianismo a Egipto en el 40 después de Cristo, no menciona la historia en absoluto. ¿Acaso los relatos de las milagrosas hazañas del niño Cristo en Egipto son simplemente una colección de mitos? La estadía de la Sagrada Familia en Egipto está llena de milagros que se sostienen con la tradición. Tal vez en ese momento el niño Jesús estaba tomando conciencia de la gran responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. Una de las primeras paradas que la Sagrada Familia hizo al entrar en Egipto fue en la aldea de Farma. Actualmente están las hermosas ruinas de la aldea de Farma y de la iglesia copta que se construyó allí. Según la tradición, Herodes envió a sus soldados a capturar a cualquier niño que pudo haber escapado de Belén. Jesús y María supuestamente huyeron a un pequeño pueblo llamado Matarilla, en Egipto, y se refugiaron bajo un árbol de sicómoro. Según cuenta la historia, el árbol de sicómoro arqueó sus ramas protegiendo a María y a Jesús y escondiéndolos de los soldados que merodeaban la zona. La iglesia copta egipcia cree que la familia cruzó el desierto a burro, zigzagueando por el verde delta del Nilo y finalmente navegando hacia el sur, hasta el corazón de Egipto. La mayor parte de su historia se atribuye a San Teófilos, un papa copto del siglo V. ¿Qué es lo que mantiene vivas las creencias de los coptos cristianos egipcios? ¿Cómo pueden saber con precisión cuánto tiempo estuvo allí la familia? Mateo solo nos dice que luego de la muerte de Herodes, una vez más un ángel se le apareció a José y le dijo que se levantara y llevara al niño y a su madre a Israel. También sabemos que cuando comenzaron el viaje, Arquelao era el rey de Judea. Pero además de la tradición copta, ¿hay alguna forma de saber qué estaba haciendo la Sagrada Familia? ¿Es posible que la Sagrada Familia haya ido a otro lugar además de Egipto durante los primeros años de Jesús? ¿Hay algo en la isla de Quircos, en Etiopía, que nos ayude a descubrir los secretos de su infancia perdida? ¿Puede ser que el joven Jesús de Nazaret era un niño malhumorado que daba severas advertencias y castigos a los que lo molestaban? ¿Existe algún respaldo confiable para las escrituras antiguas recientemente descubiertas que sacan a la luz tales historias?
Ninguno de los escribas del Evangelio parece preocuparse demasiado por los lapsos de tiempo o el orden cronológico en sus escrituras sobre la vida de Jesús. Semanas, meses, inclusive años pueden evaporarse de un versículo al otro. Esto sin duda tuvo perfecto sentido para Mateo, ya que termina un versículo con el regreso del niño Jesús a Galilea. En esa pequeña isla que ha conservado manuscritos antiguos. Estas escrituras documentan la visita de María y Jesús a la isla cuando él era niño. Según los sacerdotes, fueron a visitar la Sagrada Arca de la Alianza que los judíos de Etiopía han conservado en la isla durante unos 400 años. Estas tradiciones orales y escritas sobre la visita de Jesús y María han sobrevivido ya casi 2000 años. Hay un gran número de sitios venerados en esta zona. Todos tienen que ver con la época en que Jesús supuestamente estuvo en la isla. Esta vieja pintura es un registro de la iglesia sobre la visita de María y Jesús a Etiopía. La ausencia de José tanto en el cuadro como en la tradición es llamativa. Es posible que lo que estamos viendo sea un verdadero registro pictórico de cómo eran en realidad Jesús y María. Las tradiciones de Etiopía son muy claras sobre aspectos específicos de la visita de Jesús en la isla. Donde jugaba Jesús, la roca donde María se sentó, pero las tradiciones no hablan sobre la edad de Jesús en el tiempo de la visita. Tampoco mencionan la presencia de José en la isla. Esta es la primera vez que los monjes de Etiopía hablaron públicamente sobre la tradición de la visita de Jesús a la isla. Las tradiciones orales y escritas de África demostraron ser muy confiables en el pasado, y es por eso que la isla hasta el día de hoy es considerada lugar sagrado en toda Etiopía. La Biblia nos dice que cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José, que estaba en Egipto, y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño». Desafortunadamente, no hay un solo indicio de si el ángel le habló a José inmediatamente después de la muerte de Herodes, o si su mensaje se retrasó meses o inclusive años. Las escrituras, sin embargo, nos brindan un par de pistas. Jesús nació cuando Herodes estaba vivo, y la clave es cuando murió Herodes. Josefo nos dice que Herodes murió poco después de un eclipse lunar y justo antes de una Pascua de los hebreos. Podemos determinar con precisión cuándo fue ese eclipse. Si la astronomía puede demostrar que Herodes murió en el año 1 antes de Cristo y Jesús nació en el año 3 antes de Cristo como mínimo, o la Sagrada Familia estuvo en Egipto durante muy poco tiempo, o hubo otros además de Herodes que querían matar al niño. Recordemos que la Biblia dice los que atentaban contra la vida del niño. Es completamente razonable suponer que al emperador Augusto le llevó un tiempo después de la muerte de Herodes confirmar el legado de las tierras de Judá y Sumeria para ser gobernadas por su hijo, Arquelao. Sabemos que Arquelao estaba en el trono cuando José recibió instrucciones de regresar. Y una vez más fue advertido en un sueño que no retornara a Judea. Se fue en cambio a la región de Galilea, al pueblo de Nazaret. Aquí encontramos esa enigmática profecía, y se cumplió lo que decían los profetas: será llamado Nazareno. Si creemos en la tradición copta cristiana, Jesús volvió a Nazaret entre los 4, 7 u 8 años de edad, pero aún tenemos un espacio en blanco en su vida entre ese período y el momento en que tenía 12 años y estaba enseñándoles a los doctores de la ley en el templo. El protoevangelio, escrito por Jaime, y los evangelios de la infancia, escritos por Tomás, el hermano menor de Jesús, llevan los espacios en blanco de esa historia y nos cuentan algunas de esas cosas sobrenaturales que ocurrieron en la niñez de Jesús. Por ejemplo, un día Jesús labró 12 gorriones con arcilla, pero era Sabbat, y el hijo de Ananí se acercó y le dijo: ¿por qué haces estas figuras en un día Sabbat? Se acercó a las figuras para destruirlas, pero Jesús aplaudió encima de los gorriones y estos salieron volando. En otro pasaje, María lleva a Jesús a la tienda local para hacer teñir su lienzo casero.
Mientras María hablaba con el dueño de la tienda, Jesús tomó todos los lienzos y los puso en la tina que contenía la tintura negra. El dueño de la tienda inmediatamente le exigió a María que pagara por los daños que había ocasionado su hijo. Jesús se acercó a la tina con la tintura negra y sacó los lienzos. Cada uno tenía el color que debía tener. De acuerdo con el texto, María se fue llena de alegría y llevó a su hijo a casa. Debemos preguntarnos si tal vez esta es la razón por la que la Virgen María tuvo tanta confianza en que Jesús resolvería el problema del vino en las bodas de Caná. Pero no todo fue diversión para Jesús en su infancia. Según la literatura apócrifa, también estaba conociendo a personas que serían significantes más tarde en su vida. Hay un pasaje en el Evangelio de la Infancia de Tomás que dice que Jesús un día estaba jugando con un grupo de niños cuando uno de ellos, poseído por Satán, trató de morderlo pero no pudo. Frustrado, el niño golpeó a Jesús en su costado derecho y lo hizo llorar de dolor. Está escrito que en ese momento Satán dejó al niño. El niño era Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús con los judíos. El lugar donde Judas lo golpeó de niño fue el mismo lugar donde el soldado romano más tarde le atravesó una lanza. También era responsabilidad sagrada del padre asegurar la educación del hijo. José se aseguró de que Jesús tuviera un maestro culto. La literatura nos cuenta que su tutor, un hombre llamado Zacaeos, le pidió a Jesús que pronunciara la letra Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo, a lo cual Jesús respondió Aleph. Luego el maestro le pidió que pronunciara Bet, la segunda letra del alfabeto. Primero dime qué es Aleph y yo te diré qué es Bet. Luego le explicó a su maestro la construcción y significado de Aleph. Las líneas divergentes, el largo trazo del medio como el cuerpo de un hombre, el trazo corto descendiente, como un brazo apuntando hacia abajo, y el tercer trazo como un brazo levantado. La tensión y el equilibrio de toda la composición, eso es la letra Aleph. Según el texto, Zacaeos exclamó que había sido desvirtuado por un niño. No entendió las alegorías y se fue avergonzado. ¿Es posible que Jesús era totalmente consciente de sus atributos divinos aún siendo un niño? Hay pruebas de que su ministerio en realidad comenzó a los 12 años y no a los 30. ¿Podemos revelar el secreto de cómo un joven niño de una humilde aldea de Galilea logró aprender las lenguas y culturas del mundo? Los evangelios relatan solo un acontecimiento importante en la niñez de Jesús. Ocurrió cuando tenía 12 años y fue al templo de Jerusalén con sus padres. Esa era una edad importante en la vida de un niño judío. Se convirtió en un bar mitzvah, un hijo de la ley. Esta designación significaba que tendría menos supervisión, más libertad para moverse y por lo tanto no desapareció hasta la noche del campamento durante el primer día del viaje de regreso a Nazaret. Cuando descubrieron que había desaparecido, José y María no tuvieron otra opción más que volver a Jerusalén a buscarlo. Este incidente sugiere que Jesús se quedó deliberadamente luego de que los otros partieron. Es imposible no pensar que él sabía que debía cumplir con la función de su padre en su propia casa. La historia indica que José y María lo encontraron luego de 3 días, lo que nos demuestra que tuvo un largo diálogo con los hombres sabios de su época. En la Biblia lo que él habló está resumido en las palabras: todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Esta es la última referencia que se hace de Jesús siendo niño o joven en la Biblia. Luego aparece en el río Jordán a los 30 años pidiéndole a Juan que lo bautice. ¿Dónde estuvo durante esos 18 años? Seguramente si estaba por cumplir el deber de su padre, ¿no es posible que se haya estado preparando de alguna forma para su ministerio? La falta de información bíblica sobre los primeros años de adulto de Jesús ha desconcertado a los estudiosos durante siglos. Sin embargo, los que estudian la Biblia ahora saben suficiente de las Escrituras, la arqueología y la cultura fundamental de Israel en el siglo I como para brindarnos un considerable entendimiento sobre esos años. No es una exageración decir que ya no hay años silenciosos. Los teólogos modernos parecen estar de acuerdo en que Jesús pasó la mayoría o todos esos años intermedios en Nazaret
siguiendo el oficio de su padre. Pero Lucas nos dice algo que nos hace reflexionar. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. ¿Qué oportunidades había para un joven carpintero de la humilde aldea de Nazaret para crecer en sabiduría o alcanzar gracia y estatura entre los hombres? Basados en datos arqueológicos e históricos recientes, muchos estudiosos cristianos ahora creen que Jesús no apareció en escena salido de la humildad y totalmente desconocido. De hecho, muchos estudiosos bien formados creen que Jesús tenía un cierto grado de notoriedad y reconocimiento. La idea de que Jesús era un simple muchacho de pueblo chico ya no es factible. Estaba mucho más en contacto con el mundo en el que vivía y los asuntos de la época de lo que se creía tradicionalmente. Jesús no irrumpió en el terreno político y religioso de Israel siendo un adulto. Es cierto que la singular cultura y la ubicación geográfica de Nazaret fueron cruciales para su formación en los primeros años, y podemos aprender mucho de ello, pero eso es solo una descripción parcial de la vida de Jesús. Investigaciones arqueológicas que datan del año 1931 sugieren que Jesús bien pudo haber sido fruto de una sofisticada metrópolis imperial romana. La ciudad del siglo I, Seforis, a solo 45 minutos caminando desde su hogar en Nazaret. En Seforis había una sociedad heterogénea en la que el paganismo estaba cara a cara con el judaísmo tradicional y todas las tentaciones de la gran ciudad. El teatro, la casa de baños, el gimnasio estaban allí para intentar sacar a los niños de sus raíces judías tradicionales. La vocación de Jesús era de rabino, pero su oficio era de artesano. Fue un exitoso carpintero y artesano hasta el año 26 o 27. Él y José estaban entre los 10.000 artesanos que, según el historiador Josefo, fueron empleados por Herodes Antipas para realizar intensivos trabajos de construcción en Seforis. Aquí la literatura apócrifa agrega algunas ideas. Según una historia, el rey llamó a José para que construyera una silla sobre la cual él se sentaría para conducir los asuntos del Estado, es decir, un trono. Realizar ese trabajo brindaría al carpintero y a su hijo una gran importancia entre los hombres. Según la literatura apócrifa, cuando José terminó su trabajo, para su angustia, descubrió que la silla era demasiado angosta. José estaba desolado. Sabía que el rey se pondría furioso y mucho peor. Su reputación de experto carpintero y constructor quedaría totalmente destruida. Pero Jesús le dijo a José, no hay nada de qué preocuparse. Simplemente hicieron la silla del tamaño correcto. Con José de un lado y Jesús del otro, la estiraron hasta que quedó perfecta. Sin dudas, un carpintero capaz de satisfacer a un rey sería muy requerido para otros proyectos, tales como el proyecto de Seforis que se realizaba en esa época. Seforis tenía una cultura urbana magnífica, y eso pone a Jesús en un plano muy diferente a lo que la mayoría de la gente cree de él. Cuando leemos el ministerio de Jesús, vemos que es cosmopolita en naturaleza. Las metáforas comerciales en sus parábolas indican que él tenía más contacto con la vida urbana de lo que la mayoría de la gente imagina. Nuestra idea de que Jesús solo era un muchacho de pueblo ya no es válida. Hoy podemos decir que Jesús estaba mucho más al tanto de su ambiente urbano y cultural y de los acontecimientos actuales, de lo que jamás antes imaginamos. No caben dudas de que las vidas de Jesús y Herodes Antipas se cruzaron durante este importante período. Para el momento en que Jesús comenzó su ministerio como un rabino ambulante, no solo había recibido la típica enseñanza religiosa de muchos judíos de la época, sino que probablemente pasó años estudiando con uno de los más notables sabios de Galilea. Hay otra teoría. ¿Y si Jesús no pasó su tiempo en Nazaret estudiando con los sabios rabinos y ayudando a construir la ciudad de Seforis? ¿Dónde pudo haber estudiado? Algunos creen que fue aquí, entre los esenios de la antigua Qumran. Nuestra historia de los esenios proviene de dos fuentes distintas. Los historiadores, por un lado, como Plinio el Viejo, Filón de Alejandría y el apologista romano Flavio Josefo. Y luego tenemos los textos antiguos que sobrevivieron hasta hoy, como los manuscritos del Mar Muerto. Sin embargo, ubicar a Jesús entre los esenios es un poco más difícil. Según Filón, los esenios eran vegetarianos.
Sin embargo, Jesús perdonaba la práctica de comer carne. Por otro lado, los esenios practicaban el bautismo con el agua, compartían los sagrados alimentos y oraban. Esto sobrevivió en el cristianismo moderno. Hay un pequeño número de estudiosos que sugieren que Jesús fue un estudiante en la comunidad de Qumran, simplemente porque él existió en la misma época en que existió esa colonia. ¿Hay alguna prueba para la exagerada hipótesis de que Jesús realmente aprendió la doctrina de Qumran? No hay pruebas, ni siquiera indicios, de que así haya sido. ¿Pero acaso existió más de una comunidad esenia? ¿Es posible que aquí, en Monte Carmelo, a muy poca distancia de Nazaret, Jesús haya encontrado las profundas enseñanzas religiosas que definieron su monasterio? Actualmente en Monte Carmelo hay una orden monástica católica llamada los Carmelitas. La orden se estableció en el siglo XII y de acuerdo con la tradición, los carmelitas visten mantos blancos en honor a la antigua orden esenia. Los carmelitas creen que Jesús era un esenio que se crió en Monte Carmelo. Hay un sinfín de teorías y suposiciones acerca de qué hizo Jesús desde los 12 años hasta que Juan lo bautizó a los 30. ¿Existen pruebas de que Jesús fue algo más que un carpintero que vivió su vida como cualquier otro judío hasta que comenzó su ministerio? La Biblia es toda la evidencia que tenemos. La Biblia realmente no habla acerca de las actividades específicas de Jesús durante esos 18 años. Sin embargo, hay tradiciones, muchas de ellas muy antiguas, las cuales unidas a la afirmación de Lucas, iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Parecen sugerir que estaba haciendo algo significativo. ¿Pero qué pudo haber sido? ¿Es posible que haya viajado al Tíbet, la India y China? ¿Acaso los investigadores, los teólogos y los arqueólogos descubrieron pruebas de que Jesús realmente viajó a las Islas Británicas con su tío abuelo, José de Arimatea? ¿Y es posible que esas mismas pruebas puedan llevarnos al objeto que lanzó las grandes cruzadas, el Santo Grial? Careciendo de cualquier contradicción bíblica, algunos estudiosos e investigadores plantearon una amplia variedad de respuestas a la duda del paradero de Jesús durante los denominados años silenciosos. Una de las crónicas más recurrentes no fue planteada por un estudioso o un investigador, sino por un periodista ruso. En 1887, Nicolás Notovich, un corresponsal de guerra ruso que viajaba por India, escuchó a un monje hablar del gran lama llamado Isa, la palabra tibetana para Jesús. Isa, el hombre sagrado, predicaba la misma doctrina en la India y en el Tíbet que luego se predicó en Israel. El monje dijo que había un manuscrito escrito en lengua tibetana que Notovich había traducido, y el texto del cual él mismo dispuso en el orden cronológico correcto. Según el manuscrito, Notovich dijo que Jesús había viajado por la India y el Tíbet antes de comenzar su trabajo en Palestina. Allí Jesús aprendió el Veda, cómo curar con la ayuda de la oración y cómo expulsar espíritus malignos. El libro fue rotundamente criticado, y en una entrevista con el Gran Lama, donde supuestamente estaba guardado el libro, a Archibald Douglas le dijeron que no existía tal libro. Pero cuando Archibald le leyó partes del libro al Gran Lama, él gritó, ¡mentiras! ¡Mentiras! ¡Son todas mentiras! Pero luego en 1926, el libro volvió a publicarse, y la prensa lo aclamó como un nuevo e importante descubrimiento. Algunos lo defendieron, y si bien nunca pudimos encontrar el libro verdadero, o verificar si la traducción de Notovich fue real, la historia nos ha rodeado desde entonces. Aunque el Nuevo Testamento no aborda el tema directamente, hay fuertes indicaciones de que Jesús nunca viajó al este. Primero era conocido como un carpintero y como hijo de un carpintero. Tanto Mateo como Marcos hacen referencia a eso. Es más, las personas de Nazaret y de la región parecen tener una relación cercana con Jesús, como si hubieran tenido un contacto regular con él durante mucho tiempo. Lucas nos dice que Jesús iba a Nazaret, donde había sido criado. Iba a la sinagoga, como era su costumbre, donde leía y enseñaba los escritos religiosos. Esto implica que los que iban a la sinagoga consideraban a Jesús como un residente local. Mateo dice que preguntaban, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no es la que llaman María? Pero si Jesús no viajó al este, ¿pudo haber viajado al oeste, a los pastos verdes y minas de estaño de la Inglaterra dominada por los druidas? ¿Y cómo hizo para llegar allí? La clave para comprender la historia de Jesús en Inglaterra es en realidad José de Arimatea. Según el Talmud, José de Arimatea era mucho más que un amigo de Cristo, era el tío de María.
Y se dice que el joven Jesús, en sus primeros años, viajaba mucho con su tío abuelo. Las antiguas tradiciones asociadas con Glastonbury, Inglaterra, y las cartas de Llandaff datan del siglo V y no pueden desecharse porque sí. Incluso los maestros religiosos de la India que dijeron que Jesús enseñó entre las comunidades himalayas en Nepal, aseguraron que fue a las Islas Sagradas, a Britishtan. Las antiguas tradiciones de Glastonbury se centran en José de Arimatea, aludido también como nobilis decurión. En el mundo romano, el decurión estaba a cargo del pueblo minero. Una tradición dice que José fue a Gran Bretaña a visitar Cornwall y los condados de Somerset, que en esa época era el centro de la minería de plomo, estaño y cobre para el mundo romano. La Biblia nos brinda muy poca información acerca de José de Arimatea. Solo nos dice que era un discípulo secreto de Jesús y un hombre muy rico. Sin embargo, inexplicablemente, es a José de Arimatea a quien se le da permiso para sepultar el cuerpo de Cristo en su propia tumba. ¿Es posible que José haya sido más que un amigo misericordioso? En el momento de la crucifixión, José, quien estaba casado con la Virgen María, había desaparecido. Fue José de Arimatea quien bajó el cuerpo de Cristo de la cruz y lo sepultó en su bóveda familiar. Esto prueba, una vez más, que José de Arimatea fue en realidad el tío abuelo de Cristo. Una lectura casual de la historia nos lleva a creer que José reclamó el cuerpo de Cristo bajo el fundamento de que él era un amigo casual o seguidor de Jesús. Sin embargo, esto es muy poco probable. El sacerdote principal ya había hecho los arreglos especiales con Pilatos con respecto a la seguridad del cuerpo de Jesús, para mantenerlo alejado de sus seguidores. José de Arimatea tenía los derechos sobre el cuerpo bajo la ley judía y la ley romana, y la total responsabilidad por este como familiar más cercano y protector de Jesús. Esto prueba la relación entre Jesús y José de Arimatea como su tío abuelo. ¿Es posible que José de Arimatea haya llevado al joven Jesús con él en sus viajes a Gran Bretaña? Contamos con evidencias que sugieran que Jesús no estuvo en Palestina ni en Judea durante un largo periodo de tiempo. Dos hechos relatados en la Biblia parecen sugerir que Jesús estuvo lejos de Israel durante un periodo antes de comenzar su ministerio. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús en el Jordán, muchos creen que no lo reconoció hasta que hablaron. Esto podía significar que no se vieron durante mucho tiempo. Debieron haberse visto al menos durante 3 fiestas principales requeridas por la ley mosaica. También sabemos que Jesús y su familia visitaban Jerusalén todos los años. Mateo nos dice que cuando Jesús llegó a Capernaum, el cobrador de impuestos le preguntó a Pedro si su maestro debía pagar el impuesto del templo. El cobrador, que aparentemente conocía a Jesús, no estaba seguro de si él debía pagar o no. Muchos creen que esto significa una larga ausencia de Galilea. Una vez más, la tradición es la única fuente que lleva a Jesús de joven a las costas de Gran Bretaña. Pero aquellos que recibieron estas tradiciones generación tras generación se aferran fuertemente a ellas. Tenemos entonces un justificativo para creer que Jesús fue a Glastonbury con su tío, José de Arimatea, y se quedaron allí por un tiempo. Hay varias tradiciones que respaldan la historia de Jesús en Glastonbury. La iglesia parroquial de Priddy, en los cerros de Mendip, tiene un viejo refrán que dice, tan seguro como que nuestro Señor estuvo en Priddy. Y los niños de Priddy cantan una canción que dice, José estaba en el comercio del estaño, y sigue contando su llegada en una barca. En la iglesia parroquial de Priddy, no muy lejos de Glastonbury, hay una imagen que muestra a Cristo de niño en una barca con su tío, llegando a Glastonbury. Las ruinas de la abadía de Glastonbury, que aún siguen de pie, brindan la conexión más fuerte entre la historia y la leyenda. Se cree que las ruinas están sobre la pequeña casa de barro y pajas que Jesús y su tío José construyeron. Durante siglos fue considerado un lugar sagrado y una incontable cantidad de personas visitó Glastonbury. Originalmente conocida como la isla de Avalon, debido al extenso pantano que rodeaba los cerros,
La historia de Glastonbury se remonta a la época del rey Arturo. De hecho, poco se duda de que la abadía de Glastonbury sea la construcción religiosa más antigua de las Islas Británicas. ¿Pero acaso eso constituye una evidencia histórica de que Jesús estuvo allí? Ningún documento escrito sobrevivió al gran incendio de 1184 que destruyó la abadía de Glastonbury y su invaluable biblioteca. En el año 600, cuando se la conocía como Avalon, San Agustín visitó Glastonbury. Le escribió una carta al Papa Gregorio donde le dijo que había visto una iglesia que no estaba construida por humanos, sino por las manos del propio Cristo para la salvación de su gente. Y agregó que la gente de allí ya era cristiana. La tradición también dice que José de Arimatea regresó a Glastonbury luego de la crucifixión y llevó con él a 11 compañeros y el cáliz de la última cena, el legendario Santo Grial, que contenía la sangre de la crucifixión. Hay otras 2 tradiciones que le dan a este lugar una importancia especial. Al llegar se dice que José enterró su bastón en el suelo de esta colina. Este hizo brotar a Inglaterra los verdes y florecientes árboles espinos que hay en la zona. Se dice que este desciende del árbol original. Una antiquísima cultura implica llevar un retoño de un árbol espino cada Navidad y obsequiárselo al monarca reinante. La reina Isabel II es ahora quien recibe esta antigua cultura. La importancia de Glastonbury también es intensificada por la tradición que dice que José enterró allí el Santo Grial. Este cáliz de madera de olivo puede rastrearse hasta la destrucción de la abadía de Glastonbury, pero ¿puede rastrearse hasta Jerusalén? ¿Es posible que el cáliz de la última cena haya ido a Inglaterra con José de Arimatea? Las tradiciones de Glastonbury son tan fuertes que las ruinas son usadas en la actualidad para fines religiosos. Aquí, en las ruinas de la Capilla de María, donde se cree que yacía la iglesia de barro que el propio Jesús construyó, se lleva a cabo una ceremonia anual de consagración a Cristo. Esta es la iglesia cuyos propios cimientos pudieron haber sido colocados por Cristo. Teólogos y estudiosos por igual durante años han menospreciado la leyenda y la tradición, pero al menos uno de los primeros historiadores y filósofos de la Iglesia, San Agustín, parece haber dado a estas historias algún crédito. En una carta al Papa Gregorio, escrita alrededor del año 600 después de Cristo, dijo: En los confines occidentales de Gran Bretaña hay una cierta isla real de gran extensión, rodeada de agua y rica en todas las bellezas de la naturaleza y necesidades de la vida. En ella los primeros neófitos de la ley católica fundaron una iglesia que no fue construida por la habilidad humana, sino por las manos del propio Cristo. ¿Acaso Jesús de joven dejó Tierra Santa y viajó a lugares remotos del mundo? ¿Puede ser que José de Arimatea haya llevado a María y al Santo Grial a Inglaterra luego de la crucifixión? ¿Es posible que Jesús realmente haya estado en Priddy? Muchas de las tradiciones parecen contradecir directamente a la Biblia, pero hay algunas que nos hacen vacilar. Por ejemplo, ¿qué es lo que convenció a San Agustín de que Jesús realmente estuvo en la isla de Avalon? Investigadores, científicos, arqueólogos y teólogos siguen buscando vigorosamente las respuestas a todas estas preguntas. Y quizás algún día, un nuevo descubrimiento saldrá a la luz y nos brinde otra breve visión de esta extraordinaria vida. Pero al menos por ahora, los años perdidos de Jesús continúan perdidos.